Buenas tardes, yo agradezco la oportunidad que me han dado de conversar con ustedes sobre una enfermedad que a mí me fascina, que es el mieloma. Y voy en esta charla presentarle a ustedes tres áreas. Una cortita de introducción para darles alguna idea de lo que es mieloma, lo que consideramos mieloma ahora. Una segunda área que tiene que ver con el con el tratamiento actual del mieloma. Y una tercera área que se va a focalizar en mieloma y riñón o enfermedad renal. Aquí están las células de mieloma, ¿no es cierto?, que todos ustedes conocen poco, nosotros los citólogos conocemos más, y que ha ido cambiando en cuanto al diagnóstico porque tenemos métodos tremendamente más sofisticados para el diagnóstico. En este momento nosotros hablamos de mieloma o mieloma activo en la presencia, ¿no es cierto?, de estas complicaciones que están dadas de órganos, es decir, cuando hay hipercalcemia, cuando hay insuficiencia renal, anemia o lesiones óseas, lo que se ha llamado con la sigla CRAP, y es lo que determina ahora la presencia de mieloma activo. Y esto es importante diferenciar porque nosotros tenemos en estos minutos tres grandes grupos de patologías asociadas al mieloma, y las cuales solamente una es el mieloma activo, que es el que requiere tratamiento. Tenemos la gamopatía monoclonal de origen indeterminado, ¿no es cierto?, que está en la primera columna, en la cual, ¿no es cierto?, hay una proteína monoclonal y normalmente, por definición, la infiltración medular debe ser baja, menos de 10%, son las plasmáticas, y, ¿no es cierto?, no hay daño orgánico. El mieloma smoldering o el mieloma que uno puede a lo mejor observar, sin embargo, hay estudios recientes que demuestran que el mieloma smoldering de alto riesgo tiene un porcentaje de transformación a mieloma y una sobrevida muy acortada que ameritaría el tratamiento inicial agresivo. Y obviamente el mieloma activo o la sigla CRAF, y aquí están los elementos que definen la sigla CRAF, que son la hipercalcemia sobre cierto valor, sobre 11, una creatinina sobre 2, la presencia de lesiones líticas y la presencia de anemia. Nosotros aprendimos tiempo atrás, muchos años atrás, que clasificamos el mieloma en la clasificación de Salmon-Duri. Actualmente nosotros no ocupamos la clasificación de Salmon-Duri, porque de hecho, ¿no es cierto?, la clasificación de Salmon-Duri ocupaba la insuficiencia renal como un criterio pronóstico, y nosotros actualmente estamos definiendo la lesión ósea o la hipercalcemia o la insuficiencia renal como elementos de daño orgánico que definen el mieloma activo. Y ocupamos esta clasificación, que es el International Staging System, que basamos básicamente en los valores de beta-2 microglobulina y de albúmina sanguínea. Sin embargo, claramente los factores pronósticos actuales son mucho más importantes, son los factores moleculares y los factores genéticos, que están puestos ahí, y que sucintamente se los mencionaré, ¿no es cierto? Claramente el factor citogenético de diploidía es un factor más bien favorable versus la hipodiploidía, particularmente las alteraciones genéticas, ¿no es cierto?, detectadas por Fitch, la deleción del 17 y algunas translocaciones que están señaladas ahí son factores de riesgo tremendamente significativos de mal pronóstico. Interesante para mencionarle a ustedes que la deleción del cromosoma 13, que es una lesión asociada a un mal pronóstico, es medible o tiene su valor hecha por citogenética, no por Fitch. Por Fitch tiene una alta tasa de falsos positivos que confunde. Por tanto, nosotros en nuestro centro normalmente a los pacientes diagnosticamos mieloma múltiple y hacemos todo el estudio de los factores pronósticos moleculares. Es decir, todos nuestros pacientes están estudiados para la amplificación del cromosoma 1, para el centrómero 5, para translocación específica y para la lesión del 17. Entrando a mieloma ahora y el tratamiento del mieloma. El mieloma yo creo que es fascinante porque creo que es una de las enfermedades que a nosotros nos proporciona una mayor cantidad de elementos biológicos y científicos que hemos ido incorporando y ha hecho que el tratamiento sea muy distinto al que conocimos nosotros con melfalán prednisona años atrás. Y creo que en este sentido, por ejemplo, el doctor Álvarez mencionó la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica es una enfermedad que nosotros demostramos como la primera enfermedad en la cual había un evento molecular específico y tenemos elementos terapéuticos específicos para esa enfermedad. Sin embargo, a pesar de que hay 300 o 400 mutaciones del gen BCR-ABL, esencialmente el tratamiento está basado en una familia de medicamentos. Probablemente agregamos algunos otros para los pacientes muy resistentes, pero en mieloma esto es un campo extraordinariamente amplio, como yo voy a tratar de darle a usted algunos pincelazos, y me excuso que algunas cosas las voy a tener que pasar muy rápido en honor del tiempo. ¿Pero por qué es importante? Porque aquí nosotros tenemos una gran cantidad de elementos biológicos que son fundamentales para entender el mieloma. La genética, ya la expresé, factores que predicen, ¿no es cierto?, el riesgo.
la quimioterapia del trasplante de médula ósea. La enfermedad ósea propiamente tal, interesantísima, hay una relación muy importante con la enfermedad, los tratamientos de inmunoterapia y las terapias target. Sabemos nosotros que la evolución del mieloma desde la enfermedad conocida como la gamopatía monoclonal de origen indeterminado está mediada por una serie de factores que están mencionados acá. Y actualmente sabemos que la mayor parte de los pacientes que tienen mieloma han pasado por una etapa de MCAS o de gamopatía monoclonal de origen indeterminado anteriormente, que no siempre ha sido diagnosticado. Y conocemos también que existen de lesiones cromosómicas o translocaciones que van haciendo que esta célula normal plasmática vaya migrando y se vayan incorporando otros eventos que tienen que ver, y esto es muy importante, con el medio ambiente. El medio ambiente medular tiene una importancia muy fundamental en mieloma múltiple. Y las alteraciones genéticas también de las cadenas de inmunoglobulinas, como están puestas ahí, son elementos fundamentales para entender la biología del mieloma. Y ustedes pueden ver ahí también cómo nosotros tenemos una serie de marcadores que van clasificando las células y que no solamente van clasificando las células en su evolución, sino que han permitido el desarrollo de anticuerpos específicos contra determinadas células. La patología molecular del mieloma, conocemos, hay muchos genes, estos del año 2003, sin embargo, si yo lo actualizara ahora, aquí tenemos escritos más de 200 genes, 250 genes que están involucrados en el proceso de transformación, ¿no es cierto?, desde una gamopatía monoclonal a mieloma. Actualmente sabemos que son más de 400. La enfermedad ósea. ¿Por qué se las presento? Porque creo que hay un dato, son elementos importantes para ustedes que no habitualmente manejan el mieloma, sino que ven a los pacientes a lo mejor en diálisis. Evidentemente aquí el actor principal es el osteoclasto. El osteoclasto es una célula fundamental, no solamente está para reabsorber el hueso, tiene una serie de interacciones con las células de mieloma o con las células del microambiente que son importantes. Los osteoclastos se acumulan en la superficie de reabsorción ósea y están muy cerca de las colecciones de la célula mieloma. Y se ha demostrado que las células de mieloma son capaces de producir varios factores que activan el osteoclasto. Y evidentemente el aumento, ¿no es cierto?, de la reabsorción ósea en el mieloma se asocia con una marcada alteración en la función osteoblástica. ¿Cuáles son los activadores de los osteoclastos? Solo he puesto ahí interleuquina 1, interleuquina 6. Interleuquina 6 es un elemento tremendamente importante en mieloma, es uno de los marcadores y una de las citoquinas que más acción tiene en mieloma. También sabemos de, ¿no es cierto?, la proteína relacionada a la paratormona, el ligante del RANG, que ha permitido el desarrollo, por ejemplo, de un medicamento tremendamente útil para el manejo de las lesiones óseas, que es el denosumab, algunas linfotoxinas, el factor de necrosis tumoral alfa, algunas metaloproteinasas y MIP1. MIP1, interesante, MIP1 es la proteína macrofágica inflamatoria 1-alfa, que es producida por las células de mieloma. Actúa solamente en sitios restringidos a nivel óseo y es inactiva sistémicamente. Y esta proteína es capaz de aumentar y fomentar las interacciones adhesivas que existen entre las células del mieloma y la matriz celular o el microambiente. Y eso es mediado por la sobreexpresión de las integrinas. Y esto lleva a la liberación, ¿no es cierto?, de interleuquina 6 y RANK. Eso es un esquema simplificado de cómo actúa MIP. Ustedes tienen la célula del estroma de la médula ósea, la célula de mieloma, mediante, ¿no es cierto?, moléculas de adhesión, básicamente el VAC1, ¿no es cierto?, se produce la estimulación a la célula de mieloma para que libere MIP1 y en presencia de interleuquina 6, el osteoclasto, el progenitor osteoclasto es activado y el osteoclasto entonces se activa y juega el rol fundamental en el mieloma. La interleuquina 6 es un potente estimulador del osteoclasto, como le habíamos mencionado, induce también el crecimiento de las células de mieloma, o sea, no solamente tiene una acción sobre el osteoclasto, sino que directamente sobre la célula de mieloma, aumenta el efecto de otros factores osteoblásticos, o sea, los potencia, y media también el efecto que ejerce la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y los niveles de interleuquina 6 se relacionan con presencia de lesiones óseas y enfermedad más grave. Actúa esencialmente como un antiapoptótico y dado este papel de antiapoptótico, ¿no es cierto?, puede jugar un rol muy importante en la resistencia a la quimioterapia y la radioterapia. ¿Cómo hemos evolucionado en el mieloma? Partimos, ¿no es cierto?, con tratamientos muy simples, solamente prednisona, corticoides, agregamos melfalán y lo combinábamos con prednisona y pasamos un largo tiempo sin tener
realmente grandes herramientas para tratar la enfermedad, hasta la aparición de los bifosfonatos que actúan esencialmente en la enfermedad ósea, y en este momento la talidomía y posteriormente medicamentos como los que están mencionados ahí, como el bortezomib, ¿no es cierto?, inhibidor de la proteasoma, o derivados de la talidomía o inmunomoduladores como la lenalidomía. Y trataré en estos pocos minutos de darle alguna visión de cuántos más tenemos y cuán enredado es esto. Lo que sí tenemos claro es que la sobrevida de los pacientes ha mejorado notablemente a partir de los últimos 15 o 20 años. Antiguamente, a pesar de todos nuestros esfuerzos, las curvas eran muy parecidas, sin embargo, aquí ya estamos viendo una curva que es totalmente distinta y probablemente si tuviéramos la curva hasta el 2010, esta estaría en este nivel. Terapia individualizada, lo mencionó el doctor Álvarez. Sin duda, en el mieloma también tenemos terapia, y aquí ustedes tienen una serie de acciones o de procesos biológicos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el desarrollo de la célula de mieloma. No espero que se lo aprendan, pero mencionarles además que la interacción de las células del mieloma con las células del microambiente es tremendamente fundamental, porque hay una serie de citoquinas que se liberan. Le dije interleuquina 6, están también los factores de crecimiento del endotelio vascular, los factores de necrosis tumoral, la vía STAT3 o HAK2 y STAT3 está claramente relacionada en este minuto con la patogenia de un montón de enfermedades tumorales. Las cascadas que nosotros podemos tener, ¿no es cierto?, en el mieloma son varias. Tenemos la cascada, ¿no es cierto?, proliferativa, que básicamente está mediada por la vía RAF-MEK. Tenemos la vía de la apoptosis o la antiapoptosis, que está bloqueada ya sea por la vía del HAK2 y STAT3, y también por la vía de las proteasomas que están puestas acá. Y últimamente hemos aprendido muchísimo sobre las ciclinas que nosotros pensamos que se relacionaban específicamente con el linfoma del manto, pero actualmente constituye un target fundamental o muy interesante en mieloma. Las nuevas terapias contra el mieloma, ¿no es cierto?, pueden actuar ya sea dirigiéndose contra la célula mieloma, y ustedes tienen algunos de los medicamentos que estos no son tan nuevos, son relativamente nuevos. Se puede también actuar sobre el microambiente y se puede actuar sobre los dos. Y aquí tenemos una serie de medicamentos. Este corresponde al bortezomib, esta es su sigla inicial, y les mostraré más adelante. La apoptosis en mieloma está mediada esencialmente por la caspasa 8 y la caspasa 9. Y ustedes aquí pueden entender por qué la dexametasona forma parte importante, ¿no es cierto?, del tratamiento del mieloma y se asocia con la mayoría de los otros medicamentos, porque la acción de la dexametasona es esencialmente a través de la caspasa 9, a diferencia de varios de los otros medicamentos, y especialmente la quimioterapia convencional, que actúa a través de caspasa 8. Por tanto, la sumatoria de la acción antiapoptótica lleva un buen efecto. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, una relación que existe entre las células de mieloma, las células, ¿no es cierto?, de la médula ósea, los vasos sanguíneos. Y aquí hay distintos puntos donde nosotros podemos actuar con los medicamentos. Podemos ser directamente citotóxicos, podemos, ¿no es cierto?, inhibir la liberación de interleuquina 6, podemos, ¿no es cierto?, inhibir también las células de la médula para que no liberen interleuquina 6, podemos actuar sobre las células natural killer o las células T para que las células T y los natural killer eliminen las células de mieloma. Y eso es un resumen más relativamente complejo, pero en que yo les muestro a ustedes los mecanismos, ¿no es cierto?, y las vías de señales que nosotros podemos en este minuto estimular, bloquear en el mieloma múltiple. Los medicamentos como la talidomía y la lenalidomía no solamente tienen una acción, ¿no es cierto?, destructiva sobre las células, sino que especialmente hay una gran acción inmunomoduladora que se ejerce sobre las células T y sobre las células dendríticas y sobre las células NK natural killers. Por lo tanto, la acción de estos medicamentos va más allá de su acción directa tóxica sobre la célula mieloma. Tratamiento, con todo esto que tenemos. Aquí les pongo solamente un ejemplo y no quise a ustedes ponerle gráficos con las curvas ni las toxicidades porque encuentro que está fuera de lo que ustedes quieren saber. Les voy a tratar de dar algunas ideas de cómo tratamos el mieloma. Y puede que sea un poco enredado, pero voy a tratar de hacerlo fácil. Este es un esquema que se llama Terapia Total 2. Este es un esquema desarrollado por el doctor Barlogi en Arkansas. El doctor Barlogi en Arkansas es una de las personas que más trabaja en mieloma y él ha diseñado el esquema de quimioterapia que se llama terapia total. Va en este momento la terapia total 5, esta es la 2. ¿Y por qué se llama total? Porque él en ese momento incorporó todas las drogas que se conocían que eran activas contra el mieloma.
Por ejemplo, incorporó interferón, que está acá como mantención, ¿no es cierto? Agregaba obviamente los trasplantes y hacía 2 trasplantes con melfalán, ponía la talidomía. Bueno, él tiene resultados extraordinariamente importantes, es la única de las personas en el mundo que usa esta forma de terapia, pero sus resultados son muy significativos, con tasas de respuesta sobre el 80-90%, con sobrevidas muy largas. Pero probablemente hay que estar en Arkansas con el doctor Barloye para hacer esto. Trasplante de médula ósea, autólogo, yo creo que sigue siendo una indicación fundamental en el tratamiento del mieloma. Existen medicamentos nuevos, el bortezomib, existe la lenalidomida, tenemos el calcifomib, tenemos la ponialidomida y tenemos el elotuzumab, etc. Sin embargo, todos esos medicamentos tienen efectos prolongados, tienen costos muy altos que hacen que no todos los pacientes, o la minoría de los pacientes, diría yo, sean capaces de mantener esa forma terapéutica. Por tanto, el trasplante de médula ósea autólogo debe ser siempre considerado en los pacientes que nosotros diagnosticamos mieloma y ver si este paciente es elegible para ese procedimiento. Esto nació como de una observación del grupo inglés del año 83, es una publicación muy antigua, en que ellos usaron melfalán, una droga altamente efectiva para el mieloma, en dosis más altas que las que se usaban hasta ese momento, usaron entre 100 básicamente, unos pocos hasta 140 miligramos, y en ese momento no hicieron soporte hematopoyético, solamente administraron la dosis y los pacientes tenían que recuperar su hemostasia y su médula solamente por sí mismos. Y eran pocos, pero eran pacientes refractarios, y sin embargo todos respondieron. Y esto motivó el desarrollo del trasplante autólogo. Trasplante autólogo que actualmente constituye, yo creo, y se lo dije antes, un elemento fundamental en el tratamiento del mieloma. Y hemos estado discutiendo, y no voy solamente para decir algunas cosas, si el trasplante debemos hacerlo al tiro o debemos hacerlo más tarde. Esperar, ¿no es cierto?, que el paciente se active. Y hay grandes discusiones sobre si es mejor hacerlo antes o después. Si uno mira la sobrevida, este es uno de los trabajos, pero hay montones. Este es del grupo francés. El grupo francés fue el que primero que publicó, ¿no es cierto?, la experiencia de trasplante autólogo. Este fue el año 94, por ahí que partieron, ¿no es cierto? Pero la sobrevida es más o menos la misma. Sin embargo, la sobrevida libre de enfermedad claramente es superior a los pacientes que se trasplantan precozmente, y el tiempo sin síntomas o sin necesidad de tratamiento claramente también es mejor en los pacientes trasplantados precozmente. ¿Cuál es el mejor tratamiento para llevar al trasplante? Nadie lo sabe. Cada centro tiene su forma. Se usan 3 drogas, 2 drogas, 4 drogas, está por definir. Lo que sí sabemos es que el bortezomib usado o la terapia basada en bortezomib favorece el resultado del trasplante. Es decir, si uno está pensando en condicionar a un paciente, debiera pensar en usar bortezomib como una droga componente del esquema. Y probablemente el esquema que más se ocupa en este momento es el esquema de ciclofosfamida, bortezomib, dexametasona, que es el esquema que nosotros utilizamos en nuestra institución. Esto es lo mismo, también nuevamente favorece el bortezomib como preparación para el trasplante. Me disculpan, no quedo ahí, pero estos son los trabajos de los distintos grupos. Está la experiencia francesa, la experiencia española, la experiencia italiana y la experiencia norteamericana, y en todos ellos los resultados claramente favorecen al bortezomib. Por tanto, de trasplante, que digo yo, creo que todos los pacientes que se diagnostican con mieloma deben ser pensados si son susceptibles o son candidatos a trasplantarse. Y si los vamos a trasplantar, tratarlos no más allá de 4 ciclos y con bortezomib, inducir la remisión y llevarlo a trasplante. Esto fue presentado en la ACH del 2013, en diciembre, o sea, reciente, que era el paradigma de cómo tratamos, ¿no es cierto?, a los pacientes, o cómo tratamos a los pacientes antes del Congreso Americano de Hematología. Y aquí ustedes pueden ver que los pacientes se pensaban si eran elegibles para trasplante, y si son elegibles para trasplante se les da alguno de estos esquemas, ¿no es cierto?, que es bortezomib con dexa, revlimid con dexa, el que les dije yo, ciclofosfamida, bortezomib, dexametasona, etcétera, etcétera. Y si los pacientes no eran, se les da esquemas relativamente similares. Estos pacientes no trasplantados continúan el tratamiento y no se sabía cuánto era el tiempo que debían durar. Los pacientes trasplantados que iban al trasplante, ¿no es cierto?, se discutía si esto debe ser único o doble. Lo que yo les puedo decir que en mi opinión y en lo que existen los datos mayores es que el trasplante único, cuando se logra remisión completa, no se beneficia de un segundo trasplante. Y
la duda si el trasplante debería ser precoz o tardío. Y la mantención, los datos de mantención con lenalidomida son bastante potentes y está la duda del bortezomib. Sin embargo, aparecen nuevas drogas. Tenemos nuevas drogas. Aquí les he puesto ya a ustedes algunas nuevas drogas. Tenemos anti-BCL2. BCL2 es un elemento fundamental, un gen fundamental que participa en el proceso de la apoptosis. Tenemos, ¿no es cierto?, el linfoma, el desarrollo de nuevos medicamentos anti-BCL2, o Blimersen, por ejemplo, que todavía están en fase más inicial para ser incorporado al meloma. Está el nuevo inhibidor de la proteasoma, que reemplaza digamos, se puede utilizar en caso de falla del bortezomib, el carfilzomib, y este medicamento había sido aprobado inicialmente por la FDA solamente para pacientes que habían fallado tratamientos previos de ya sea bortezomib o bortezomib lenalidomida. Sin embargo, actualmente está incorporado en los protocolos iniciales y en la Sociedad de Dermatología del año 2013, al final, se presentaron los primeros trabajos que la combinación de este medicamento con dexametasona, ciclofosfamida, con resultados espectaculares. Tenemos nuevos inhibidores más allá de la lenalidomida, que es la ponilamida, medicamento también extraordinariamente potente y que estamos ya usándolo en las fases más iniciales. Tenemos el arsénico, tenemos un antirreceptor del factor de crecimiento de la insulina, que es un elemento también fundamental en la señalética de las células de meloma. Estamos usando inhibidores de las histonas, o sea, inhibidores de la desatilasa de las histonas. Acá aparecen, ¿no es cierto?, inhibidores de AKT, una vía importantísima en el desarrollo de la apoptosis, y ese medicamento nuevo se llama Afuresertib, ha sido utilizado en combinación con los medicamentos tradicionales. Y por último tenemos los anticuerpos, tenemos el anticuerpo anti-CD38, el CD38 es un gran marcador de células de meloma. El daratumumab especialmente recibió Fast Track de la FDA para su uso en meloma. Y por último, uno muy interesante que es un anticuerpo anti-CS1, que es un marcador de superficie de la célula de mieloma, y se llama elotuzumab. Este medicamento ha sido usado en combinación también con las drogas y está aprobado en Fast Track por la FDA. Solamente, no para enredarlo, esta es la terapia total 3 versus la terapia total 5 del doctor Barloye. Y ustedes pueden ver en la intensidad del tratamiento. Evidentemente esto creo que está fuera de lo que nosotros podríamos hacer. Los pacientes reciben una combinación potentísima. Este BDD-PACE es un tratamiento que combina 7 drogas con una intensidad extraordinariamente potente asociado a melfalán. Los pacientes son trasplantados y son trasplantados 2 veces y después son mantenidos con combinaciones de bortezomib y Revlimid. ¿Y por qué hicieron esto? Porque ellos vieron que los pacientes que tenían una genómica de alto riesgo progresaban o tenían intervalos libres de enfermedad inferiores que los pacientes que no expresaban este perfil cuando se trataban con la terapia total 3. El arsénico esencialmente tiene que ver, ¿no es cierto?, con activación del receptor del CD38, ¿no es cierto?, del meloma, y activa las células, ¿no es cierto?, linfocitarias que son capaces de eliminarlo. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunas de las combinaciones que podemos usar en este minuto, y estas combinaciones nacen de entender dónde actúan las drogas. Tenemos todos los que son la familia de la talidomida, que yo prácticamente no ocupo en este momento. Creo que los pacientes que tienen meloma, tratarlos inicialmente con talidomida significa generarles neuropatía. Tenemos la acción del bortezomib, la dexametasona, los inhibidores de las histonas de calor, los inhibidores de la acetilasa y antraciclina. Todas ellas las podemos combinar porque actúan en distintos niveles. Podemos bloquear mTOR, se han usado los bloqueadores de mTOR también, AKT, etc. Esto es el proteasoma. El proteasoma nosotros esencialmente usamos bortezomib y carfilzomib. Sin embargo, ustedes pueden ver que ya tenemos 3 nuevas drogas que están siendo utilizadas, y también podemos actuar a través de las enzimas de la ubiquitina, que es la enzima que participa en la degradación del proteasoma. Por último, aquí tenemos también, puesto en forma más simple, ¿no es cierto?, las drogas que tenemos, los efectos directos que pueden tener sobre las células tumorales y los efectos que tienen sobre el microambiente. Y ustedes pueden ver cómo estamos entendiendo la biología del mieloma en este minuto.
Les dije ciclina D1 solamente para mencionarles, estas son las familias de las ciclinas, que son elementos fundamentales en el desarrollo de las células y que actualmente en mieloma son extraordinariamente llamativas e importantes. Esta es la acción que hace la interleuquina 6. La interleuquina 6 estimula la vía del HAC y STAT, la vía del MEC y la vía del centro que lleva a mTOR. Y aquí tengo varias de las citoquinas que participan en el mieloma, ya sea relacionando el osteoclasto con las células de la médula, con las células de mieloma y con células que pasan por la médula. ¿Cuál es el paradigma actual? Los pacientes, ¿no es cierto?, que son elegibles para trasplante deben trasplantarse y probablemente, ¿no es cierto?, estamos entrando nuevos regímenes. Calcirsomib probablemente va a entrar a las combinaciones y claramente pareciera que 2 drogas son mejores que 3. Por ahora, ellos dicen el trasplante sobrevive, pero yo creo que el trasplante sigue siendo una arma fundamental, debe ser único, solamente los pacientes que tienen no buena respuesta deberían ser dobles, debería ser precoz en mi opinión. En los pacientes que no son candidatos a trasplante, probablemente no da más o menos lo mismo, depende de la experiencia. Sin embargo, acaba de salir publicado un tratamiento usando Revlimid con dexametasona en forma inicial y manteniendo tratamiento con Revlimid dexametasona hasta la recaída, demostrando tasas de respuesta muy superiores al solamente usarlo como inducción. Y claramente la mantención está recomendada usando lenalidomida y probablemente el bortezomib va a estar prontamente recomendado para la mantención. Si bien he tratado de darles algún resumen un poco complejo, pero eso más o menos como pensamos en mieloma. Creo que en este momento nuestro tratamiento del mieloma debe ser con 3 drogas. Los pacientes candidatos a trasplante deben trasplantarse, deben trasplantarse con melfalán. Y un poco de lo que ustedes ven, daño renal, y aquí yo reconozco que ustedes conocen más que yo todo esto, pero el daño renal en el mieloma es frecuente, aproximadamente un 50% más de los pacientes tienen algún grado de alteración cuando se diagnostican. Los pacientes que tienen enfermedad renal terminal de todo el grupo, al menos 1% de ellos tiene mieloma, y en los cuales el diagnóstico no está claro de la causa, ese porcentaje sube en forma muy significativa. Por tanto, todo paciente con daño renal de causa, como ustedes ya conocen o saben, que no está clara su causa, debe investigarse el mieloma. Y lo interesante es que la mortalidad por cualquier causa a los 2 años en los pacientes que tienen enfermedad renal terminal es claramente peor en los pacientes que tienen mieloma versus los que tienen cualquier otra enfermedad. Por eso creo que es muy importante para ustedes el estar siempre atento a mieloma y referir a los pacientes para que los tratemos. ¿Cuáles son las causas de falla renal en el mieloma? La más importante, la nefropatía por cilindros de cadenas livianas, la hipercalcemia, la hipovolemia, drogas, ¿no es cierto?, la hiperuricemia y la hiperviscosidad. Un poco para darle los mecanismos, ¿no es cierto? La nefropatía por cilindro, esto se llama light chain Cas nephropathy, es la causa más frecuente, ocurre en un 90%, esto puede ser aguda o crónica y la forma aguda puede llegar a ser muy severa con creatinina sobre 7 y la lesión característica, ¿no es cierto?, es la nefritis túbulo-intersticial. La asociación, ¿no es cierto?, con las cadenas livianas lleva a la formación de cilindros intratubulares que obstruyen y dañan en forma directa el túbulo. Y la sobreproducción, ¿no es cierto?, de las cadenas livianas libres por el clon B, que es el clon de la enfermedad, tiene un rol crucial en el daño renal, que se caracteriza por la atrofia tubular y la fibrosis túbulo-intersticial. En la patogenia, nosotros sabemos que las cadenas livianas libres normalmente son filtradas en forma bastante fácil en las personas normales, porque tienen un bajo peso molecular. Después de que son filtradas, ¿no es cierto?, en el fluido tubular, estas cadenas livianas se unen a este receptor, el receptor megalina-cubilina, y ahí sí son endocitadas, ¿no es cierto?, por esta vía endosomal. Estos dos, megalina y cubilina, son los principales receptores que existen para la mayoría de las proteínas que van a ser reabsorbidas. Y hay un receptor que, ¿no es cierto?, que se llama el RAP, que tiene un rol significativo en esta función endocítica. ¿Qué ocurre en el mieloma? Que la sobreproducción de las cadenas livianas libres sobrepasa la capacidad de reabsorción de los túbulos proximales. Las cadenas livianas entonces se acumulan en el nefrón distal y hay un flujo aumentado de proteinuria
determinado por cadenas livianas. Estas cadenas livianas sobreconcentradas se unen a esta mucoproteína, que es la THMP, ¿no es cierto?, a un dominio péptido específico. Y así se forman cilindros que se agregan en los túbulos distales y se lleva a la obstrucción tubular. Esta proteína está secretada, que la que puse acá, ¿no es cierto?, esta mucoproteína es secretada por las células del brazo ascendente, el asa de Henle. También puede haber toxicidad directa, en este caso se produce una necrosis tubular, y los estudios recientes, ¿no es cierto?, ponen énfasis que las células del tubo proximal, cuando hacen endocitosis de cadenas livianas, liberan interleuquina 6, nuevamente nuestro amigo la interleuquina 6, liberan interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa, y este factor de los macrófagos. Y estas citoquinas son mediadas esencialmente por esta vía, y es por eso probablemente que el bortezomib es una droga tan activa en el tratamiento del mieloma, y se lleva a fibrosis y daño intersticial y tubular. La hipercalcemia es otra causa, ¿no es cierto?, de daño renal en el mieloma, más o menos 25% los tienen, es la segunda causa más frecuente, y se debe a que el depósito intratubular de calcio genera también vasoconstricción renal. Hay una filtración glomerular disminuida que hace que las proteínas o las cadenas livianas libres precipiten más y entonces aumenta la toxicidad. Y por último, la hipercalcemia causa diabetes insípida nefrogénica, lo cual puede llevar, ¿no es cierto?, a una deshidratación e hipovolemia que acentúa el daño renal. Algunas consideraciones, ¿no es cierto?, en el tratamiento del mieloma y la falla renal. De la plasmaféresis hay datos recientes, ¿no es cierto?, todavía no está 100% definido, que demuestran que el uso de plasmaféresis pudiera ser un mecanismo efectivo para remover las cadenas livianas. Yo soy más quimioterapeuta, por tanto voy a decir algunas cosas de la quimioterapia. Claramente en los pacientes con insuficiencia renal la respuesta a los alquilantes es más baja, y las combinaciones que incluían con dexametasona, ya sea en el antiguo esquema que usábamos con vincristina y adriamicina, o ya sea como monoterapia, son superiores a melfalán, y el melfalán debe ser ajustada la dosis. El trasplante autólogo es factible. Nosotros usamos normalmente 200 miligramos por metro cuadrado, sin embargo en estos pacientes debiéramos usar 140. ¿Se han tratado pacientes que están dializándose? Sí, se han tratado pacientes dializados. El doctor Valdoye publicó una de las primeras series con pacientes dializados y demostró una sobrevida a los 5 años 36%, sin embargo la mortalidad del trasplante en pacientes dializados es importante, alrededor del 25%. Drogas interesantes, bortezomib y lenalidomía. ¿Por qué el bortezomib? Porque el bortezomib, ¿no es cierto?, produce una respuesta rápida, y normalmente los pacientes que tienen insuficiencia renal requieren una respuesta rápida para evitar el deterioro progresivo de la función renal. Y por lo tanto, en este caso, el bortezomib nos da esa facilidad de una respuesta mejor. Importantísimo, no requiere ajuste de dosis, por tanto se puede usar en dosis plena. Y tiene un perfil, a pesar de eso, tiene un perfil de toxicidad muy parecido, ¿no es cierto?, a los pacientes que no tienen falla renal. Su vida media es independiente, y hay un reporte, ¿no es cierto?, de distintos autores que demuestra que mejora la sobrevida, mejora la función renal en un grupo significativo de pacientes. Por último, algo interesante para ustedes, que probablemente lo conocen mucho mejor que yo, pero actualmente en los últimos años estamos hablando de la gamopatía monoclonal de significancia renal, en los cuales claramente no estamos hablando de mieloma, no estamos hablando de mieloma activo, estamos hablando de gamopatías monoclonales que llevan a daño a enfermedad renal. Son pacientes que no tienen los criterios diagnósticos de mieloma, los que yo les mostré al inicio de mieloma activo, ni de linfoma, que es otra causal, ¿no es cierto?, de proteínas monoclonales. Estos clones, ¿no es cierto?, producen proteínas monoclonales capaces de injuriar el riñón, ¿no es cierto?, y llevarlo a daño permanente. Los tipos esencialmente son el glomerular. Tenemos la amiloidosis primaria, la enfermedad por depósito de inmunoglobulina monoclonal, llamada MID, y varias que son misceláneas, que está la crioglobulinemia monoclonal, tipo 1 y tipo 2, ¿no es cierto?, la glomerulonefritis proliferativa debido a depósito de IgG monoclonal, conocida con esa sigla. Y también pueden ser tubulares, en los cuales la más conocida es el síndrome de Fanconi adquirido. El tratamiento de la gamopatía monoclonal de significancia renal, en este minuto no existe, ¿no es cierto?, una terapia específica que sea capaz de inhibir la producción o remover el depósito de las proteínas monoclonales o las cadenas monoclonales.
Por lo tanto, esencialmente que ocupamos quimioterapia, y en este caso la quimioterapia básicamente está basada en el bortezomib, y usamos bortezomib con ciclofosfamida de dexametasona, y sin embargo les cuento a ustedes que ya están en vías de desarrollo inhibidores de la proteína amiloide P y algunos anticuerpos monoclonales antineopitope de las cadenas de amiloidosis. Y por último, obviamente, el tratamiento del daño renal o la enfermedad renal, que ustedes lo manejan mejor que yo. Por último, entonces, creo que el mieloma, si bien sigue siendo una enfermedad incurable, vamos hacia la cura. Yo estoy firmemente convencido que estamos avanzando a convertir el mieloma claramente en una enfermedad de largo aliento. Tengo pacientes trasplantados que llevan 18 años vivos, libres de enfermedad o haciendo una muy buena vida. No se alcanza a ver, pero ahí tienen ustedes una serie de marcadores de la superficie de la célula del mieloma que nosotros podemos atacar con anticuerpos, toda la cadena de vías biológicas que existen en la célula del mieloma y en la célula del microambiente. Con esto creo que les he tratado de dar una visión de lo que es el tratamiento del mieloma y un poco de la relación de mieloma y daño renal. Gracias.